Creo que es un ejercicio muy valioso que se inicia el día de hoy para la institución. Como lo mencionábamos el día de ayer en el lanzamiento de los dos libros, la institución está en un proceso de transformación que implica un cambio del paradigma de enseñanza en torno a lo que concebíamos en la institución. Este escenario básicamente lo que busca es que podamos entender lo que quiere la institución en términos de la transformación al modelo por competencias, y eso implica que para todos necesitamos, para los que ya lo conocen, pues recordarlo, y para los que no, comprender el concepto de competencia. La dinámica de estos seminarios va a ser a través de charlas magistrales. Supongo que los físicos que están atrás ven muy bien el banner. Los invitamos acá, pero no quisieron porque la radiación de la tecnología los afecta un poco para estar acá tan adelante. Hay varias fechas establecidas. Este banner se los vamos a hacer llegar. La idea es trabajar todos los jueves de 4 a 6 en diferentes escenarios, bien sea aquí en el Pedro Elías o en el aula máxima, y cada día vamos a tener un conferencista distinto. Agradecerles a todas las facultades que trabajaron en este proceso, especialmente a la Facultad de Educación, al decano William Salazar, quien ha liderado este proceso, a los conferencistas que son principalmente de la Facultad de Educación y de Salud, quienes nos van a hablar sobre diferentes temas. La charla magistral, como todos sabemos, después de una hora, doctora Gladys, perdemos atención al conferencista, entonces están programadas para charlas magistrales entre 45 y 1 hora y cuarto, y después de eso un ejercicio práctico que se va a hacer con énfasis en cada una de las competencias transversales que se definieron. El registro que están haciendo básicamente nos permite a nosotros poder determinar qué profesores están viniendo a las charlas, pero básicamente lo hacemos para poder crear un curso virtual en la plataforma donde van a quedar todo el material consignado de este proceso. Se están haciendo grabación de las conferencias que vamos a tener para que los docentes que no puedan asistir a alguna puedan acceder al material en el curso virtual. Por eso es importante que consignen bien la información para inscribirlos en ese curso y tengan acceso a todo el material. Los conferencistas también nos van a compartir material en ese curso. Una pregunta que me hicieron ayer era si les íbamos a entregar el libro físico a todos los docentes. Claro, se los vamos a entregar, con unas condiciones que nos colocaron la Dirección General de Investigaciones y la editorial, es que a los que participen sobre un porcentaje de estas charlas se les entregará el material en físico. No está todo el material en este momento porque todavía está en una edición, pero vamos a tener más o menos 400 libros para entregarles a todos los profesores de la institución. El trabajo que los conferencistas les van a dejar corresponde a aquel reto que tenemos, y es poder llevar esas competencias a cada uno de los cursos de nuestros departamentos. Por eso es tan importante la participación de los directores de departamento en este momento, porque ellos son los que van a consolidar la información. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Gladys, que nos va a hablar hoy de desarrollo de competencias a nivel general, y a medida que van avanzando las conferencias vamos a ir profundizando un poco sobre las temáticas específicas. Muchas gracias a todos por venir y ojalá aprovechemos al máximo este escenario. Estoy segura que todos conocen qué es el sentido de una competencia, el sentido del currículo por competencias, pero
La verdad, mi propósito, más que hablar de esto y del concepto, de los conceptos que están en los materiales que he elegido para ustedes y que se los va a compartir David de Vicerrectoría a través del Drive. Yo les voy a compartir todos esos documentos. Más que eso, el ejercicio de hoy consiste en que hagamos una aplicación, una implementación de las competencias desde nuestros saberes. Vamos a comenzar para ver de qué se trata, porque ya lo dije, pero ustedes van a mirar ahora de qué se trata. Es imposible que uno viva sabiéndose concluido a sí mismo y al acontecimiento. Para vivir es necesario ser inconcluso, abierto a sus posibilidades, al menos así en todos los instantes esenciales de la vida. Valorativamente hay que ir delante de sí mismo y no coincidir totalmente con aquello de lo que dispone uno realmente. Esto lo dijo Bakhtin en un libro que se llama Estética de la Creación Verbal. Y yo lo he tomado para el ámbito de la pedagogía porque hoy no vamos a tener una respuesta, porque la implementación de competencias no tiene una respuesta, sino que cada día nosotros en equipo, con nuestros colegas, con nuestros pares, vamos encontrándole salida a eso que queremos hacer. Pero sí tenemos que saber cómo formular una competencia, qué es una competencia y sobre todo cómo poner a dialogar esas competencias que vamos a ver de aquí en adelante. Hoy solamente vamos a ver una generalidad que tiene que ver con unas condiciones y unos niveles para lograr competencias como las que vamos a ver. Este concepto de competencias pues lo estamos utilizando porque es una exigencia del Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES y todos los seres humanos que estudian no solamente en Colombia, sino en el mundo, están presentando pruebas estandarizadas, tienen las mismas características. Si yo les dijera a ustedes que hoy vamos a cumplir con, por lo menos, si no viene el desarrollo, la movida de estas competencias, ¿ustedes me creerían? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ustedes me creerían eso? ¿En 1 hora y media podríamos hacer eso? No, ¿cierto? Tal vez vamos a mirar cómo se podría hacer con un ejercicio sencillo para que ustedes lo complejicen con sus saberes, cómo podríamos integrar esas competencias. Pero como yo no sé de todo, sino que ustedes son los que saben de las disciplinas, de sus disciplinas, pues son ustedes los que van a interactuar para pensar, para cranearse cómo identificar esos saberes que exigen unas competencias en cada uno de nosotros. Competencias en rutas de formación 2018A. Esto está escrito como deben estar escritas las competencias, así es como las formulan. No significa que si uno no la escribe así, no puede lograr que un estudiante fortalezca o desarrolle una competencia. Pero como estos son códigos que se mueven en el sistema educativo, es así como se dice. Alguien reconoce algo, alguien elabora algo, alguien diseña algo. Reconoce el concepto de competencia genérica. Para poder llegar ahí, yo, al menos que lo reconozcan, yo sé que ya muchos lo saben, pero hoy lo que van a hacer es a reconocerlo. Por eso no lo van a conocer, sino a reconocer. Conoce las competencias según las dimensiones del aprendizaje y los niveles de comprensión. Como yo no los conozco a ustedes y como los profes siempre preparamos clase para estudiantes imaginarios, es decir, no sabemos quién es el otro, entonces yo me los estoy imaginando como mis compañeros, colegas de la Universidad Santiago de Cali. Voy a explicar estas dos nociones, tal vez de dimensiones y niveles dimensiones del aprendizaje y niveles de comprensión.
Identifica las competencias genéricas que exige el Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES para la formación universitaria y profesional. Las van a identificar. Todos los directores de departamento han trabajado al unísono para construir los 2 libros que con las directivas del rector y del vicerrector hemos elaborado. Y ahí están esas competencias. Clasifica las competencias teniendo en cuenta las dimensiones del aprendizaje y los niveles de comprensión. Interactúa con sus pares. Si yo propongo algo así es porque ustedes van a interactuar. Interactúa con sus pares para establecer acuerdos y construir significaciones, sentidos y conocimientos interdisciplinarios. Es decir, que ustedes se van a relacionar, ojalá, entre diferentes disciplinas. Valora la opinión, los juicios y los aportes de sus pares. Da relevancia a cada saber, cognitivo, procedimental y afectivo, actitudinal o valorativo. Ya vamos a ver de dónde viene todo eso. Esto es lo que yo escribo como profe pensando en mis estudiantes, que son ustedes en este momento, que son interlocutores, no son mis estudiantes, son mis interlocutores. Aquí están las competencias que vamos a trabajar a lo largo de todas las jornadas. Hoy no vamos a trabajar una competencia en particular, sino que vamos a mirar las generalidades. Y prácticamente hoy vamos a hacer una especie de diagnóstico. ¿Qué sabemos hacer? La metodología de estas rutas de formación es la siguiente. Contextualización. Todavía no hemos empezado. ¿Por qué trabajar las competencias genéricas en rutas de formación docente? Segundo, explicación de los siguientes aspectos en cada jornada. Cada una de las jornadas, como se va a hablar en cada una de una competencia genérica, en cada una van a explicar en qué consiste la competencia, la justificación, los aprendizajes esperados, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos, la evaluación y las referencias bibliográficas. Eso quiere decir que todos vamos a dejar unas estrategias, por lo menos una estrategia o un ejemplo de estrategia de enseñanza-aprendizaje. Vamos a dejar unos recursos didácticos. En los libros que les van a entregar a ustedes están las rúbricas, porque cada competencia tiene un modelo de rúbrica. Eso no significa que usted no pueda elaborar la suya o que su equipo pueda elaborar la suya. Todo esto son solamente ejemplos. Cada grupo se va a poner a pensar cómo hacerlo, cómo le va mejor, para que pueda evaluar esas competencias, esos saberes. Tercero, compromiso de los docentes, los directores de departamentos y decanos. En cada jornada, les estoy explicando la metodología de aquí para allá, todo lo que va a pasar hasta la última charla. En cada jornada de este seminario, las facultades, los departamentos y los programas van a acordar y van a registrar en el formato el procedimiento de implementación de las competencias genéricas, según las necesidades académicas. Ahora les digo qué significa eso, tenemos un ejemplo acá. En el libro Fundamentos para la implementación de los lineamientos curriculares está toda la conceptualización de cada una de las competencias. Y en el libro Herramientas para la implementación de los lineamientos curriculares están los formatos de los que estoy hablando, diligenciados desde las competencias mismas, pero como cada uno de los programas debe implementar las competencias genéricas, ahí es donde ustedes se deben poner de acuerdo cuando utilizan, por ejemplo, la competencia de lectura crítica, que sabemos que es transversal, todas absolutamente son transversales, pero ustedes según sus necesidades van a decir, aquí en esta semana, con este texto, con esta película, con esta secuencia fotográfica, con esta experiencia, vamos a implementar la competencia de lectura crítica. ¿En qué semana? Semana número 2, semana número 3, ¿en qué curso? El que ustedes consideren según los acuerdos a los que lleguen allá. Este es el cuadro, yo sé que allá no se ve, pero ustedes van a tener este material. Este es el cuadro, procedimiento, y yo hice un ejemplo aquí en la Facultad de Ciencias Económicas.
algo que se me ocurrió porque no sé de ciencias económicas. Dice, aprendizajes esperados, ¿qué enseñar y qué aprender? Es la primera columna. Actividades de enseñanza, ¿cómo enseñarlo? Tiempo, ¿cuándo enseñarlo? Recursos para la enseñanza y aprendizaje material educativo, cursos donde se implementa. Aquí dice aprendizajes esperados, ¿qué enseñar y qué aprender? Y aquí yo lo que hice fue tomar una de las competencias de tecnologías, de TICs, tecnología y comunicación, ¿no? ¿Así se llama, profe Diego? Tecnología, información y comunicación. Entonces yo escogí una que dice, busca, una que es muy común, dice, busca y almacena información especializada obtenida por medio de la internet para dar respuesta al desarrollo de tareas específicas. ¿Quién no hace eso? Todos los estudiantes hacen eso, todos los profes hacemos eso. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo intencionalmente. En algún momento vamos a evaluar esto, vamos a explicar esto. ¿Cuáles son las actividades de enseñanza? Explicación por parte del profesor acerca de cómo buscar almacenar. Luego el estudiante implementa su conocimiento con un tema de su preferencia. Tiempo, segunda semana, podría ser en la primera si ustedes lo consideran así, de un curso de primer semestre, por ejemplo. Recursos, computadora y bases de datos de la universidad. Cursos, yo puse aquí Comercio Exterior 1. Pero aquí mismo, con este mismo programa, esta misma facultad, tomé una competencia de lectura crítica, que es identifica los tipos de argumentos en un texto dado. ¿Quién no hace eso en sus clases? Bueno, pueda que algunos no lean textos argumentativos, sino más expositivos, porque tal vez no es más, digamos que están trabajando textos más técnicos. Entonces, intencionalmente el profesor va a hacer, aquí dice actividades de enseñanza, va a hacer una lectura colectiva de un texto corto con la guía, pues el profe lo va a hacer, o sea, el profe va a guiarlos. Entre todos los participantes van a identificar y clasificar argumentos, pero para eso debe haber algunos recursos, un material. Dice, esto se va a realizar en la cuarta semana. ¿Cuáles son los recursos? El texto, las claves de la argumentación de Anthony Weston, donde están los tipos de textos argumentativos. Este material está en la web, hay un PDF, pero también yo lo he seleccionado para que ustedes lo tengan en el Drive. Y también la profesora Daisy Cuartas, que va a trabajar la competencia de lectura crítica, les va a dar otros materiales. ¿En qué curso? En Historia y Pensamiento de la Economía 2. Esto es simplemente un ejemplo, algo imaginario, porque yo no sé de economía, no sé qué es lo que ustedes hacen allá, pero ustedes se tienen que poner a dialogar acerca de cómo van a implementar esas competencias genéricas. ¿Por qué estamos aquí hablando? Esta es la contextualización. ¿Por qué estamos hablando de competencias genéricas? O como se llaman aquí, generales y transversales. Porque la resolución 009 del Consejo Académico del 29 de agosto del 2017, que le aporta a la línea 1, línea estratégica del PEDI, que es Academia con Calidad y Pertinencia, nos habla de la importancia de los procesos de reflexión curricular, donde vamos a hacer unos procesos de autoevaluación, vamos a implementar las competencias generales y transversales. Esto quiere decir que ya no hay cursos de estas competencias que vamos a ver, sino que todos los profes van a integrarlas dentro de sus clases, dentro de sus cursos. Entonces ahí en esa resolución dice, hacer explícitas las políticas y normas institucionales en materia curricular y pedagógica. Eso es lo que estamos haciendo, explicitando cómo se va a trabajar esa reforma curricular. Esto está en los dos libros que presentó ayer el rector, pero también en estas charlas de rutas que son un ejemplo, pero que deben continuar. Esto no es la respuesta y ya, esto sigue. Promover la formación de un profesional integral, crítico, participativo y comprometido con la solución de problemas de su región y de su país.
responder a los retos que plantean las grandes transformaciones de la sociedad actual en el marco de la globalización e innovación. Y el otro ya lo leí. Las competencias genéricas o generales transversales que están en el capítulo 6 de esa resolución, denominado acerca de las competencias, son la lectura crítica, estas son las que vamos a ver luego, la comunicación escrita, las competencias ciudadanas, razonamiento cuantitativo, inglés, investigación e innovación, tecnologías de información y comunicación, competencias ambientales y competencias en liderazgo. De manera muy sencilla, porque realmente hay mucha bibliografía acerca de lo que es una competencia, pero he tomado la definición del ICFES, porque es a través del ICFES que nos van a evaluar todos estos saberes. El ICFES dice que una competencia es una capacidad que integra conocimientos, pero también integra potencialidades, habilidades, todo lo que nosotros sabemos hacer. Realmente decir que alguien puede evaluar una competencia, pues es imposible, no se evalúa una competencia. Se evalúan algunos desempeños que revelan que hay algo de esa competencia en una persona, pero la competencia no se puede evaluar. Nosotros lo decimos así rápidamente, pues, pero sabemos que realmente ni siquiera nosotros mismos a veces sabemos cuánto conocemos de algo, qué tan capaces somos de resolver un problema hasta que se presenta el problema. Y entonces sabemos, ahí sí, de que somos capaces. Ahí ya sabemos si somos competentes o no. Entonces, el ICFES dice, competencia quiere decir hacer en contexto. ¿Ustedes creen que el ICFES evalúa la competencia con este sentido de hacer en contexto? Muevan las cabezas si creen que sí. Así, sí. ¿Ustedes creen eso? No lo hace, pero hace un simulacro. Cuando nos preguntan, nos formulan un caso, cuando nos ponen una situación, entonces nosotros respondemos lo que creemos que debemos hacer para resolver ese caso. Pero no es lo mismo realmente saber hacer que saber del procedimiento. Yo puedo saber del procedimiento, pero cuando me ponen a llevar a cabo una operación, una acción, quizá no lo sé hacer bien. Porque los saberes procedimentales exigen esa reiteración de ese hacer. Si no se ha reiterado, es imposible que la primera vez lo pueda cumplir. Algo así. A mí me pueden decir que trote 1 kilómetro cuando apenas estoy empezando a hacer ejercicio. Pues me van a matar, porque si yo nunca he trotado, ¿cómo voy a trotar 1 kilómetro? Eso se llaman hábitos, esos son destrezas, lo he hecho muchas veces, he aprendido técnicas para trotar, técnicas para respirar, para moverme, he aprendido que hay un vestuario que me lleva a hacerlo más fácilmente. ¿Ve? Bueno, según Delors, dice, la educación a lo largo de la vida se basa en 4 pilares. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Los 2 últimos no los evalúa el ICFES. Los 2 últimos son supremamente importantes en el ámbito pedagógico. Aprender a vivir juntos, profesores, compañeros, que ni siquiera saludan a veces cuando uno llega a la sala de profesores. Entonces imagínense de ahí para allá qué puede pasar, ¿no? Bueno, entonces, saber conocer es el nivel de reconocimiento e identificación de la información básica, contenidos, conceptos y principios. ¿Qué tanto sabe usted de competencias? Muchísimo. Yo sé más que usted. Yo he leído a Zabalza, yo he leído al doctor Villa, yo he leído a este y aquel y aquella y a estos otros. Listo. ¿Cómo lo aplica? No pasa nada. Los saberes que se han actualizado no se están utilizando en el ámbito educativo. Entonces se habla de inteligencias múltiples, por ejemplo, de Howard Gardner, y decimos,
Claro, existen las inteligencias múltiples. Bueno, es muy difícil evaluar con esa teoría o partiendo de esa teoría o identificando quién tiene qué inteligencia. Musical, tal vez, para un matemático, ¿cómo la evaluaría? ¿Cómo le serviría esa inteligencia? Sabemos también que hay la plasticidad del cerebro. Entonces ya se identificó que el loro viejo sí aprende a hablar, porque nosotros estamos moviendo una cantidad de operaciones intelectuales y sí podemos aprender a hablar y no solo hablar, hacer otro poco de cosas. Todo eso, si se integrara, por ejemplo, las teorías de la neurociencia para la educación, si se integrara verdaderamente, sería maravillosa nuestra educación. Pero sabemos mucho. Saber conocer, sí, sabemos bastante de eso. El nivel saber hacer es un nivel de uso y aplicación comprensiva de los saberes al análisis de problemáticas específicas. Esto no es fácil. Y aquí es donde hay que quemarse las pestañas mirando cómo vamos a bajar de ese mundo de la abstracción teórica, de esa abstracción, de esos conocimientos, cómo lo vamos a bajar a la implementación. Y el saber ser, nivel de producción, creación, reconstrucción de sentido y resolución de problemas. Esto se hace con el otro, con los otros. Nunca se aprende, se comprende absolutamente una situación, un texto, un contexto, una problemática solos. Solos tenemos un pedacito de la comprensión, pero entre varias personas tenemos una complejidad, un tejido de criterios para evaluar o valorar esa situación. En otras palabras, eso que dice Delors, pues lo dicen Miguel y Julián de Zuviría con las competencias, pero ellos hablan de 3 dimensiones del aprendizaje. Una dimensión que es cognitiva, entonces yo puedo plantear mi competencia cognitiva diciendo reconoce la noción de, o reconoce las ideas acerca de, o clasifica, o puedo decir reconoce el concepto de, o conoce el concepto de. Cuando yo digo nociones, proposiciones o ideas y conceptos, allí hay unos niveles de complejidad, no es lo mismo. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una prueba diagnóstica para identificar quiénes son nuestros estudiantes, identificar si ellos saben verdaderamente lo básico para llegar a comprender por lo menos la noción, porque si ellos no tienen la noción, no podemos, bueno, sí podemos hacer eso, ¿no? Darles un texto para que vayan y busquen expertos y les enseñen a leer ese texto. Pero la idea es que somos nosotros los que nos vamos a responder por el proceso de acompañamiento a nuestros estudiantes. La dimensión procedimental del aprendizaje, para esta dimensión, entonces las competencias se plantean como identifica. Entonces se le puede dar un texto y él va a identificar cuáles son los argumentos. Diseña. En algunos campos, por ejemplo en la ingeniería, va a diseñar un modelo, elabora un texto, construye. Para las valorativas, que esto va mucho más allá que emitir un juicio, aquí está involucrado el sentir de quien está estudiando y de quien está enseñando. Si no estuviera involucrado, pues entonces para nosotros como profes sería igual enseñar unos temas que otros, y sabemos que no es así. Hay unos temas en los que hemos estado profundizando y esos nos encantan, y hay otros que inclusive no estamos de acuerdo con ellos y en esos somos muy malos profes, porque no nos gustan. Entonces en esas valorativas sería valora, aprecia, fomenta, invita. Bueno, los niveles de comprensión de los que habla Fabio Jurado, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que está vivo y que sigue produciendo, yo lo que he hecho es relacionar la forma como evalúa el ICFES, las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva, y esto tiene una relación directa con los niveles de complejidad de la comprensión.
Entonces, a nosotros nos preguntan, nos formulan una pregunta de carácter interpretativo, como define, identifica, contrasta, y ahí lo que están verificando es que tenemos una comprensión al menos literal del texto que nos entregaron. Y digo texto porque ustedes saben que el ICFES evalúa con textos y gráficos, textos escritos que les llamamos continuos, y ahora se denomina a los gráficos, flujogramas, infografías, mapas mentales, ilustraciones, caricaturas, a eso les denominamos textos discontinuos. Entonces, cuando nos están formulando una pregunta interpretativa, esa da cuenta de una comprensión literal. Identificamos lo básico del texto, lo que está explícito. Cuando son argumentativas, nosotros somos capaces de establecer inferencias, podemos deducir, quiere decir que nos dan una información y otra, y podemos llegar a una tercera, a una nueva información. La información no solamente está al interior de los textos, el lector tiene una información previa, el lector tiene otros textos leídos, otras películas vistas, otras obras de teatro observadas, canciones escuchadas, es decir, tiene conferencias escuchadas. Todo eso interactúa y se genera una relación intertextual. Él es capaz de hacer una comprensión inferencial, o sea, producir un nuevo conocimiento. Y la propositiva, que quiere decir que como ya conozco muy bien el tema y soy capaz de relacionarlo con otro, lo puedo utilizar para resolver una problemática. Y lo relaciono con la lectura crítica o criterial, que quiere decir tener criterios de forma, de contenido, para poder responder a algo. Si no tengo criterios, no puedo hacer un análisis crítico de un texto, ni de un contexto, ni de una película. Entonces nosotros, como tenemos criterios, porque ya todos somos mayorcitos y en la vida nos han salido criterios por todos lados, vamos a observar lo siguiente. Ya pueden despertar quienes estaban durmiendo. Primero, vamos a observar el video animado Abuela Grillo. Por favor, a quienes no les gusten los dibujos animados, no se desilusionen, que de las cosas más sencillas es de donde podemos producir cosas complejas. Esto que ustedes van a ver, que es una producción audiovisual animada, es una complejidad enorme. Y vamos a ver por qué. Van a formar grupos de 3 o 4 personas con el fin de discutir problemáticas halladas en la producción audiovisual observada. Con el que está al lado, puede ser porque pues aquí no podemos movernos, entonces con el que está al ladito. ¿Qué vamos a hacer? Discutir, vamos a identificar y discutir problemáticas halladas en esa producción. Responder al interior de cada grupo, ustedes van a responder entre ustedes ahí, cuáles son las competencias que se requerirían, y esto se llama, este verbo hipotético, porque estamos suponiendo que vamos a enseñar algo. ¿Cuáles son las competencias que se requerirían para resolver algunas de esas problemáticas? Y ustedes van a formular algunos ejemplos. Cuarto, ¿qué enseñaría cada uno desde su disciplina de estudio a partir de la producción audiovisual observada? Es decir, tengo un profesor de química, un ingeniero, uno de tecnología, información y comunicación, uno de lenguas extranjeras. ¿Qué enseñaría usted con esa producción que les voy a mostrar? ¿Vale? Esto es una especie de diagnóstico, aquí simplemente vamos a hablar de lo que sabemos. Si sabemos, no tienen que hacerlo, pero chévere que participaran y nos contaran, porque es ahí donde vamos a organizar la información que viene. Bueno, ¿entonces listos? Respiren profundo. A la 1, a las 2.
tengo hambre además. Sí, había que reservar una buena comida para nosotros. Una chicha para todos. Otra.
¡Puta, mi balde! Bueno, buenas tardes. Bueno, el grupo nuestro está conformado por la profesora Gloria Patricia Lerma, ¿no? De Comunicación, trabajo. De trabajo social. Y el profesor John Jairo Ríos, de Ciencias Básicas, ¿sí? Y Pablo César Lozano, pues de la Facultad de Educación.
Entonces, bueno, competencias que se requerirán para resolver alguno de esos problemas. Entonces nosotros trabajamos, pues ahí se ve claramente la parte ambiental, una problemática ambiental, explotación de recursos, el agua como mercancía. Ya hablando de competencias, entonces sería, reconoce la importancia del agua para la vida, sería una de nuestras competencias, hace uso racional de este recurso vital y promueve el cuidado de los recursos hídricos. O sea, nosotros nos centramos en esas tres y las dividimos pues por cada una de nuestras áreas. En química está entonces la importancia del agua para la vida. En idiomas, pues que el cuidado de los recursos hídricos pues no tiene fronteras ni barreras en cuestión de idiomas. Y desde el trabajo social, la necesidad de organizarse y participar en la defensa de los recursos naturales. Pues fue corta para darle participación pues a los demás profesores. Bueno, muy bien, pero el profe es de educación, ¿no? No, mentira, no hay pero. Él las separó, las clasificó, ustedes lo escucharon. Una cognitiva, léala por favor, profe. Sí, la cognitiva es, reconoce la importancia del agua para la vida, esa es la cognitiva. La otra, que es la del saber hacer, hace uso racional de este recurso vital, y hay otra que ya está ligada pues a la parte del ser humano, del saber ser, y es promueve el cuidado de los recursos hídricos. Ajá. Entonces la segunda es procedimental y la tercera es valorativa. Germán. Muy amable. Hola. Buenas tardes. A ver, el grupo nuestro lo integra el profesor Luis Emilio Hom, que es economista, Moisés Rueda, que es contador matemático, el profesor Bustos, que es abogado, y mi persona. ¿Qué es? Abogado. Y nosotros detectamos en ese documental una competencia de lectura crítica. Se hace lectura de la que quiere transmitirnos la película. Sí, nos suministra una información. Ya quien nos está orientando decía que no solamente se leen textos continuos, sino también discontinuos. La lectura, digo, otra competencia, la competencia ambiental, la competencia comunicativa, la competencia del liderazgo que tiene la abuela y la competencia de razonamiento cuantitativo, porque les toca pagar un precio por el agua cuando ella escasea y que se incrementa justamente cuando más lejano está la lluvia, que es lo que les mostró pues la forma como podían sostener o recurrir mejor a ese recurso, sí, al agua. Que denota también la fortaleza que tiene la líder, una competencia que tiene que ver con su carácter, una aptitud de ella y una actitud que asume frente a la situación que se presenta. Y dentro de la redacción de las competencias nosotros dijimos que la comunidad reconoce la necesidad del agua para los seres vivientes y reconoce la necesidad de agruparse para lograr objetivos comunes, que fue lo que hicieron al final, protestando para lograr pues que liberaran a su líder. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces se ve claramente cuáles son esas competencias, cada uno va diciendo, pero unas son mucho más evidentes que otras. Por ejemplo, si un estudiante de comunicación social quisiera trabajar el lenguaje no verbal, ¿cierto? Porque ahí se ve claramente, hay muy poco lenguaje verbal, pero hay bastante gestualización. Profe Claudia. Bueno, buenas tardes. El grupo de nosotros está conformado por Marta Cifuentes, que es enfermera, y él es director del programa de enfermería, Guillermo Garzón, que es químico, profesor de la Facultad de Ciencias Básicas del área química, el profesor Carlos Alberto Rico, que es bioquímico,
docente de salud, coordinador del Comité de Investigación de Palmira, y Claudia Patricia Peña, que soy comunicadora social y soy la directora del Departamento de Comunicación. Bueno, nosotros identificamos primero unas problemáticas, pues muy generales, ¿no? Empezamos por allí. La parte de la inadecuada comunicación, vimos maltrato también, pues que se manifiesta a la abuela, pues al adulto, el abuso del poder y la explotación, ¿sí? Entonces el que tiene el poder, el que tiene el dinero, abusa cada vez más de esta condición, el desplazamiento que ocurre, obviamente desde lo ambiental, pues la escasez del agua y pues lo que decíamos ahora, que desde el problema social los poderosos siempre manejan los recursos hídricos o los recursos en general. Las competencias que se requieren para resolver la problemática las ubicamos así. ¿Cuál problemática? Las problemáticas. Ah, No, las problemáticas, sí, todas. Entonces para nosotros están pues el desarrollo de unas competencias ciudadanas, porque es importante la parte de la participación de todos, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de lo cultural también, porque vemos un importante elemento allí que es lo cultural. Las competencias desde la comunicación, consideramos que es importante tener una comunicación asertiva, las competencias obviamente ambientales, ¿sí? Que el cuidado del medio ambiente, el cuidado del ser humano y del adulto mayor, el fortalecimiento de valores, también se me ha olvidado allí incluir, y obviamente unas competencias de liderazgo, ¿sí? Y pues consideramos que de cada una de nuestras profesiones pues las articulamos allí a estas competencias. Muchas gracias, profe. Bueno, si ustedes, pues nosotros intuimos que son competencias ciudadanas, ¿cierto? Pero aquí hay unas características. Si yo les digo que el estudiante, aquí hay unos aprendizajes esperados, que son, dice, conocimientos, valoración de argumentos, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Si yo digo que voy a fortalecer o a desarrollar el pensamiento sistémico en mis estudiantes, esto dice así, ¿qué es eso? Dice identificar las causas de un conflicto, cuáles son las partes involucradas en el mismo y cuáles generan la confrontación, cómo se puede decidir de una mejor manera la controversia, mirando las consecuencias que la decisión trae en la sociedad en general. ¿Ustedes creen que este aprendizaje esperado podemos implementarlo con esta producción audiovisual? ¿Cierto? Bueno, entonces asimismo, ustedes van conociendo cada uno de estos aprendizajes esperados y se van a poner de acuerdo para ver dónde y cuándo, con qué recursos. Nosotros les vamos dando unos recursos, pero ya saben que nosotros no vamos a resolver todos los problemas porque nosotros no los conocemos. Nosotros estamos dando unas pautas, unas estrategias. Este cosito. ¿Alguien más quiere participar? Para continuar ya. Esa es una pregunta, creo que es una mala pregunta porque la gente dice no, ya no. Bueno, suficiente ilustración, sí. Bueno, resulta que nosotros vamos a desarrollar esas competencias o a fortalecerlas al interior de los cursos disciplinares. Es decir, un estudiante que está leyendo un código sustantivo del trabajo, ¿eso existe todavía? Bueno, un estudiante que está leyendo eso debe saber interpretar, argumentar, proponer y todo eso, ¿verdad? Pero estas competencias no solamente se desarrollan en el aula. Esta imagen la tomé de la web, ahí está la página de donde la saqué. Pero a mí me pareció muy pertinente porque en el aula nosotros planificamos eso que está ahí, que son objetivos, contenidos, que en este caso no son contenidos, sino competencias, criterios de evaluación del currículo, metodología. Pero dice que no solamente en el aula, sino también
en la forma de relación, en el clima del aula y de la institución. Entonces, cuando hablamos de competencias ciudadanas, esto no solamente se va a implementar al interior de un curso, sino que se implementa todo el tiempo al interior de la misma institución y en la ciudad, porque la competencia procedimental tiene que verse, no se trata solo de hablar de que sabemos de esto, sino implementarlo. Y en el centro, a través de las tutorías, de las normas de funcionamiento, como lo que estamos haciendo ahora, las actividades complementarias, extracurriculares y los recursos educativos. Esto para decirles que hay unos espacios donde también vamos a fortalecer esas competencias. Tenemos este programa integral universitario de fortalecimiento de las habilidades comunicativas, que es un programa, es una alianza entre el CELOA, que es el Centro de Lectura, Escritura y Oralidad Académica de Fonoaudiología, y el CEL, que es el Centro de Estudios Educativos y del Lenguaje de la Facultad de Educación. Entonces, la Vicerrectoría Académica ha tenido la iniciativa de generar una alianza para que aunemos esfuerzos y podamos de verdad ser más útiles y masivos en la atención a nuestros estudiantes, pero no solo a nuestros estudiantes, sino también a los profes y a toda la comunidad universitaria. ¿Por qué digo a los profes? Porque cuando trabajamos, por ejemplo, en comunicación escrita, los textos argumentativos, y el profe dice, voy a ponerles a escribir un ensayo, si el profe no sabe qué es un ensayo o él cree que un ensayo es otra cosa, entonces sería bueno que se comunicara con los centros para que pues, los orientáramos, y también en estas rutas de formación, ahora que viene lectura crítica y comunicación escrita, pues van a tener claridad. Pero esto, les cuento es de esto porque en la universidad se mueven cantidades de actividades y de servicios. Por ejemplo, que es CELOA, va a trabajar las dificultades del lenguaje, los diagnósticos de la oralidad, la comunicación, y nosotros vamos a trabajar la parte académica, las estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura y la escritura. Pero también escogí pues porque fue el que encontré ahí en la web, el de monitorías en investigación, tenemos monitorías en comprensión y producción textual, en inglés, es decir, cuando digo tenemos, pues es la universidad. Nosotros en educación también tenemos monitorías en lenguaje. Bueno, termino con esto, yo no sé si, bueno, termino con esto. La competencia profesional del docente universitario requiere un saber mucho más complejo y profundo que sobrepasa el dominio de disciplinas curriculares y que implica un conjunto de saberes fundados. O sea, aquí nosotros también nos ponemos a prueba. Realmente construir un currículo a partir de las competencias o integrar un currículo a partir de las competencias no es fácil, es complejo, pero a nosotros también, digamos, nos exige y nos lleva a elevar nuestras potencialidades también en los conocimientos de otras disciplinas. Por ejemplo, yo le digo al profe Germán, eso todavía existe, y si él me explica, entonces yo aprendo un poco más de él. El trabajo debe ser interdisciplinario definitivamente. El docente formado en el ser es aquel, eso lo tomé de internet, esa tilde ya no se usa, ¿no? Pero no la podía borrar. El docente formado en el ser es aquel que muestra condiciones afectivas y de personalidad proclives a la comprensión, la tolerancia y la convivencia con los otros, sus estudiantes y sus pares, que muestra inquietudes para el cultivo de sus potencialidades como persona creativa, reflexiva y crítica, y para el desarrollo profesional permanente. Entonces, aquí el cuento es que nosotros podemos ser más creativos si pensamos en los estudiantes, porque es ahí donde nosotros tenemos que botar corriente, donde tenemos que conversar entre las disciplinas, donde tenemos que buscar a los que saben de esto o de aquello. Entonces yo creo que siempre y cuando haya esa
competencia valorativa, por eso, no sé, insisto mucho en esto, porque lo que dice Delors de saber convivir juntos y de saber ser, me parece que es fundamental para esta construcción de currículo por competencias. Creo que tengo que decir, gracias. Ah, no, mentira, todavía no. Falta la evaluación, es que yo les estoy dando un ejemplo de una clase con evaluación y todo. La evaluación para ustedes es esta. ¿Ustedes se acuerdan de las competencias que yo dije que íbamos a promover, más o menos? Dice, en grupos, clasificar y jerarquizar las competencias que se encuentran en la segunda diapositiva, ya se las voy a mostrar, según las dimensiones del aprendizaje, cognitiva, procedimental y afectiva. Y ese 2, que parece un 1, ese 2 parece un 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Parece un 1, pero no es un 1, es un 2. Dice, escribir de forma breve una apreciación por grupo con respecto a esta primera jornada de rutas de formación, estableciendo sus propios criterios. Eso suena como así, pues claro, son los propios. Pero yo lo que quiero decir es, ¿qué necesita? Porque de aquí en adelante sí van a hablar de cada una de las competencias. Vamos a hablar de cada una. Entonces lo primero que vamos a hacer es clasificar y jerarquizar las competencias que se encuentran en la segunda diapositiva, que fueron con las que comenzamos, que yo dije, ¿será que podemos hacer esto? Dice, reconoce el concepto de competencia genérica. ¿Quién lo reconoce? ¿Alguien lo reconoce? Levante la mano el que lo reconozca. Perdí. ¿La reconocen? ¿Reconocen el concepto de competencia genérica? Sí, ¿cierto? ¿Qué es? Yo no me acuerdo. Saber hacer en contexto. En contexto y para el desarrollo de todas las otras disciplinas específicas. Eso que es cognitivo, es procedimental o actitudinal o afectivo. Cognitivo porque dice reconoce el concepto. Segunda, conoce las competencias según las dimensiones del aprendizaje y los niveles de comprensión. ¿Cuáles son las dimensiones del aprendizaje? Ya la oí por allá. Cognitiva, no las... Unas son las dimensiones del aprendizaje, que es cognitiva, es decir, las dimensiones es dentro de mis abstracciones, esa es una dimensión, todo lo que está en mi pensamiento, ideas, nociones, conceptos, términos, vocablos, todo eso es cognitivo. La otra dimensión es procedimental, lo que yo bajo al cuerpo, al hacer o al aplicar, procedimental. Y la otra, valorativa, lo que yo necesito, quiero, me gusta, puedo emitir un juicio porque lo he vivido, lo he visto, lo he implementado y digo es muy bueno, o no me gusta, o le falta esto otro. Entonces la segunda, y los niveles de comprensión son las complejidades. Nivel básico. Nivel básico es, literal, la competencia es interpretativa. Entendió lo que estaba en el texto, lo básico. El segundo, nivel de complejidad. Si yo quiero llegar al inferencial, o sea, a la competencia argumentativa, pues tengo que conocer un texto desde su estructura literal y otro para poder hacer una interacción y sacar un nuevo conocimiento a través de mis inferencias. Y la tercera, que es mucho más compleja, yo sé tanto el tema y conozco tanto el contexto que soy capaz de proponer algo para mejorar una situación o también puede ser para empeorarla, uno no sabe. Bueno, no porque uno a veces queriendo mejorar puede empeorar si no sabe leer el contexto, claro, es verdad. Ah, bueno, eso, muy bien. Además es relativo, dice el profe Germán, porque para unos puede ser positivo y para otros no. Vale.
Listo, entonces conoce las competencias según las dimensiones del aprendizaje y los niveles de comprensión cognitiva. Identifica las competencias genéricas que exige el Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES para la formación universitaria y profesional. ¿Las identifica? Identificar es solamente que usted sepa, eso que ustedes hicieron es identificar. Usted dice, las ambientales, y las competencias ciudadanas por acá, las puede identificar. Así, supongamos que no las pudieran explicar, supongamos, pero lógicamente si las identificaron, pero pues todos saben por qué las pudieron identificar, es porque las relacionaron con casos, con situaciones, con problemas. Clasifica las competencias teniendo en cuenta las dimensiones del aprendizaje y los niveles de comprensión. ¿Esa es la misma que la anterior? ¿Por qué? Aquí dice conoce y aquí dice clasifica. ¿Esta a qué pertenece? A lo procedimental. Es una competencia procedimental. Usted es capaz de organizar, de agrupar. Si dijera jerarquiza también. Usted sabe, tiene la información que es lo cognitivo, pero ahora usted va a hacer otra operación que es organizar. Tiene que mover toda esa información. Interactúa con sus pares para establecer acuerdos y construir significaciones, sentidos y conocimientos interdisciplinarios. ¿Ustedes hicieron eso? Entonces era verdad que iban a hacer todo esto. ¿Interactuaron? Listo. ¿Y esa qué competencia es? Afectiva, valorativa o actitudinal. Valora, aquí lo dice, la opinión, los juicios y aportes de sus pares. ¿Es verdad? ¿Los valoraron? Valorar no es solamente que les haya gustado, porque se puede subvalorar o se puede sobrevalorar. Bueno, dar relevancia a cada saber, cognitivo, procedimental y afectivo, actitudinal o valorativo. Quien no le da relevancia a cada uno de esos saberes se aburrió viendo la abuela Grillo, porque dijo, qué cosa, no me parece pertinente el ejemplo porque cómo nos van a mostrar dibujos animados si somos docentes universitarios. ¿Alguien piensa así? Levante la mano, por favor. Mejor no, no lo hagan. Bueno, yo creo que con este breve ejemplo, pues podemos como ubicar un poquito esas competencias, pues quienes no han trabajado, porque es que, pues yo lo digo así porque pues yo soy licenciada, porque aquí me enseñaron a organizar esas competencias, a organizar los planes de curso por competencias. Yo lo aprendí aquí realmente y me quejaba muchísimo, me daba mucha rabia que me pusieran a hacer eso tan horrible, pero hoy lo entiendo y eso me ayuda a organizar mejor mis clases, y no solamente mis clases, sino a comprender mi cotidianidad con el otro. Esto es importante hasta para la convivencia en la casa, créanme. Vamos a analizar esas competencias en la casa. Bueno, con respecto a estos dos libros, vamos a dar el primer premio a los concursantes. Aquí el primero que se arriesgó a salir fue Pablo. Si se fue, se lo perdió. ¿Por qué no te fuiste para dárselo? Pablo, por favor, este regalo de Vicerrectoría Académica para usted. Eso es para que en las próximas participen bastante. Conductismo. Vale. La foto. El segundo premio es para la segunda persona que se arriesgó. ¿Quién era? Germán. Ya ni me acordaba. Para que no crean que hubo rosca, no me acordaba. No. A ver si... Bueno, a estudiar ese libro, Germán, para la próxima charla. Ay, sí, Claudita, tranquila que todos van a tener. Pero es para no desanimar a los que ganaron. Oiga, ay no, lleguemos a la última, por favor. Bueno, esto se acabó.
Entonces dice, escribir de forma breve una apreciación por grupo. Por favor, esto me lo entregan ahora mismo. Con respecto a esta primera jornada de rutas de formación, dice breve, un parrafito, 2 parrafitos, y me lo entregan en una hojita por ahí, un pedacito de papel que quiero leerlo. Muchas gracias. Aquí les voy a dejar los recursos bibliográficos. Estos recursos van a quedar en el drive. Muchas gracias. Otra. Bueno, estos recursos van a quedar en el drive. David de Vicerrectoría nos va a hacer el favor de abrir el espacio para que ustedes puedan acceder a esos textos. Los he escogido teniendo en cuenta que sean textos sencillos, pertinentes y breves, que diga lo que necesitan saber, ¿vale? Yo pienso mucho en eso. Muchas gracias. Hasta luego.